¿Sabes los 5 errores más típicos cuando sufrís una ciática? Pues quédate porque este vídeo te va a interesar. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de salud, fisioterapia y bienestar. Hoy vamos a ver los errores más típicos que cometéis cuando tenéis una ciática, pseudociática. Tratamos cientos de casos al año de ciáticas y siempre vemos los mismos errores. Lo que he hecho básicamente es compilarlos en 5 errores más frecuentes para que sepáis cuáles son y no cometáis los errores de siempre. Primer error, y muy frecuente: el dolor cura, ayuda a curarse. Vamos a ver, chicos, no podéis estirar con dolor, no podéis hacer ejercicios con dolor. El dolor es una alarma. Si tenéis un dolor que se os pone en la espalda, os baja por la pierna, os movéis y os duele, hacedle caso. Si suena la alarma de incendios, ¿qué hacemos? Cogemos y nos vamos a la calle para no quemarnos. Pues si tenemos dolor, no hacemos un ejercicio sobrepasando el rango de dolor. Lo que haremos es lo siguiente: aplicaremos calor en la zona e intentaremos hacer los ejercicios que os propongo y os dejo en la descripción del vídeo, que son para ciática, muy despacio, sin haceros daño. Hoy nos muestro ejercicios porque vamos de consejos. Segundo error más común que veo en clínica, chicos: ser o muy optimista o muy pesimista. Sí, o como os lo digo, muy optimista. Bueno, esto no es nada, no me trato, tiro para adelante. Ser muy pesimista: ay, Dios mío, no me voy a curar nunca, me voy a quedar quieto, no me voy a ir a tratar al fisio porque no quiero que nadie me toque. Es un problema muy común. Y por contra, no ser muy optimista. No pasa nada, ¿no? Yo hago una acción, voy a trabajar, me voy al campo a andar, me genero una ciática y pienso que eso se cura solo, tiro para adelante y paso del fisio, no hago pruebas, no hago estiramientos, no hago nada porque creo que me voy a curar. Una ciática puede durar desde una semana, 2 semanas a un año. Dependerá mucho de enfermedades que tengamos asociadas, de lo que pesemos, de si hacemos ejercicios, si nos tratamos, si le hacemos caso o no le hacemos caso. Entonces, como consejo, hacedle caso. Tercer error más común cuando tenemos una ciática, lumbociática, pseudociática: no hacer un diagnóstico correcto. ¿Os habéis dado cuenta que no he dicho solo ciática, sino que he dicho varias palabras? Muchas veces una ciática puede ser una hernia, puede ser un síndrome del piramidal, un músculo que irrita el nervio. Si no hacemos un buen diagnóstico, no sabremos bien ni cómo tratarla. Entonces, eso de no ir al médico y no hacerse una resonancia o un TAC para ver las partes blandas que hay en tu espalda, muchas veces es un gran error que cometéis. Entonces, acudir al médico, diagnosticarla bien, ponerle nombre y apellido y ahí trazamos un plan de rehabilitación. Cuarto error más común, esto lo veo muchísimo y flipo: las ciáticas se pasan andando. A ver, vamos a ver una cosa. Si tú tienes una irritación de una raíz nerviosa, que tienes dolor en la espalda y te baja hasta el pie y te vas a andar 2 horas, la vas a liar. Por contra, si tienes un piramidal, un músculo que irrita la señal nerviosa y tienes dolor hasta la rodilla, una pseudociática, y te vas a andar 2 horas, la vas a liar. Os recomiendo lo siguiente: si queréis dar un paseo porque eso fomenta la movilidad y oxigena la zona y os encontréis bien, 10-15 minutos, aplicar calor antes. Pero eso de que la ciática se quita andando no es correcto. Lo que tampoco es correcto es un reposo absoluto. El reposo absoluto solo sería si me duele respirando. Me muevo un poquito y me duele. Pues ahí sí que nos tendríamos que tumbar, poner calor, tomar medicación, etc. y quedarnos quietos. Reposo absoluto casi nunca. Siempre fomentar la movilidad, pero no os hagáis el camino de Santiago cuando tenéis una ciática. Quinto error que cometéis cuando tenéis una ciática: pensar que el peso no influye. Todo el mundo que tiene sobrepeso sobrecarga las estructuras que generan la ciática, ya sea muscularmente, ya sea descompensando una estructura que hace que otra sufra. El peso es fundamental y directamente proporcional a los dolores que tenéis y tendréis a lo largo de vuestra vida en la espalda. Es muy importante tener un asesoramiento nutricional si tenemos sobrepeso. Por ejemplo, yo mido 1,78 y peso 75 kilos. Si estuviese por encima de los 83 kilos, te empezaría a tener sobrepeso. Si tenéis dudas ante esto, podéis hacer un asesoramiento nutricional o mirar una escala en internet tranquilamente, cuánto mido y cuánto peso, para ver un poco vuestro índice de masa corporal. Recordad que tenemos un servicio online de nutrición, os lo dejo abajo en la descripción del vídeo. Si alguno piensa que está con sobrepeso, pues ahí lo vemos. Bueno, chicos, espero que os haya gustado y que reflexionéis cuando tengáis una ciática y no cometáis estos errores. Os lo digo,
Cuando cometéis estos errores pasamos de tener una ciática que se podría solucionar en 10-15 días a tenerla 2-3 meses. Lo vemos mucho en la clínica, por eso os los he enumerado de más frecuentes a menos frecuentes. Como siempre os digo, chicos, dejarnos un like si os ha gustado, suscribiros, activar la campanita para recibir este pedazo de contenido que os hacemos para vosotros, no para mí, es para vosotros. Como siempre os digo, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.